señal. Saludamos a todas las personas que a esta hora nos observan a través del Facebook Live. Gracias por estar allí. Tengan la amabilidad de dejarnos su nombre, apellido, la ciudad y el país desde el cual nos está observando en este mensaje. Y también tengan la amabilidad de darle compartir. En la parte de abajo en Facebook dice en inglés share o compartir. Si usted da clic allí, muchas personas van a recibir este mensaje y van a aprender de la palabra de Dios. Gracias por ello. Les saludamos desde la Iglesia Bautista Mobile Church en la ciudad de Davie, en la Florida, en los Estados Unidos. La hora local son las 10 de la mañana, 34 minutos, 10:34, aquí en la Iglesia Bautista Mobile Church en la ciudad de Davie, en la Florida, aquí a unos pasos de la ciudad de Miami. Saludamos también a los oyentes de Estéreo Familiar en Riobamba, Ecuador, y a quienes nos escuchan a través de otras frecuencias. Hoy quiero compartirles el tema que lleva por título Judicial y Paternal. Y usted dirá, ¿y qué es eso? Mire, la importancia de aprender bien ciertas doctrinas de la palabra de Dios para que usted sepa bien en qué es que ha creído. Bien se ha dicho que el cristiano piensa o reflexiona en lo que ha creído, diferente a la gente no cristiana que cree en lo que piensa. Lo voy a decir despacio porque yo sé que toma tiempo. La gente piensa cosas de Dios y se las cree. Nada raro, porque uno se echa sus propias mentiras y se cree sus mentiras. Entonces la gente puede decir lo que quiera de Dios, pensar lo que quiera de Dios y se lo creen. Es más, hasta se convencen y le enseñan a otros acerca de Dios lo que ellos creen que es Dios. El cristiano es diferente. El cristiano cree primeramente en lo que Dios ha dicho, aunque no lo entienda. Pero después de creer, reflexiona en lo que ha creído, medita. Entonces nosotros primero creemos, somos personas de fe, y después reflexionamos en aquello en lo cual hemos creído. Entonces ahora sí repito la frase. Hay quienes, a ver cómo es, hay quienes, sí, el otro no. A ver, yo lo voy a decir, usted me dice si lo dije como el chapulín. El no cristiano se cree en lo que piensa, cree en lo que piensa, ¿no es cierto? El cristiano no, el cristiano piensa en lo que cree. Ahí sí lo dije bien. Ok. A veces uno se enreda, mira. Bien, judicial y paternal. Si usted quiere tomar nota de esto, apuntes, hágalo. Es importante que aprendamos estas cosas. El perdón es uno de los regalos que la humanidad puede recibir de parte de Dios, y dicho perdón es amplio, generoso, desmedido. Pero el perdón hay que solicitarlo y luego recibirlo por la fe. Y una vez recibido, debe ser retransmitido a los demás. Es decir, que hemos sido perdonados para perdonar y perdonar con mala memoria. Déjeme explico ciertas cosas. ¿Por qué decimos que el perdón es un regalo que usted puede recibir? No que recibe, sino que puede recibir. ¿Por qué? Porque hay gente que no recibe el perdón de Dios. Ahí está, pero no lo recibe. Déjeme darle un ejemplo. Se han dado casos aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde una persona ha sido ya indultada o perdonada por la justicia después de muchos años de cárcel. Y cuando le dan el perdón, la persona rechaza el perdón, porque ya no sabe qué va a ir a hacer a la calle. No tiene familia, está en avanzada edad, no tiene quien los cuide. Entonces, esos casos se han dado. Cuando una persona dice, aquí tengo comida, desayuno, almuerzo, cena, tengo un lugar donde vivir y tengo también enfermería. ¿Qué voy a hacer yo a los 85 años a la calle si no tengo a nadie? ¿A dormir debajo de un puente? Y se han dado esos casos de gente que rechaza el perdón y dice, no, yo no quiero ser excarcelado, no quiero el perdón, yo me quedo aquí. Y esos casos se han dado. Entonces, la persona dice, no, yo no necesito perdón, y algunos piensan que es un acto heroico. Inclusive lo he escuchado de algunas figuras cuando son entrevistados y dice, es que yo no tengo de qué arrepentirme en la vida. Y eso ya es demasiada soberbia. No, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Más bien me arrepiento de lo que no he hecho, pero de lo que hice no tengo de qué arrepentirme. Y dice la frase como si fuera una frase célebre, lo cual está demostrando que esa persona
es soberbia, porque todos necesitamos recibir el perdón de Dios, porque si no seríamos perfectos. Entonces reconocemos nuestra imperfección y que necesitamos que Dios nos perdone. Entonces, el perdón debe ser recibido, Dios lo da, pero no obliga a que usted reciba su perdón. Pero también decimos que el perdón de Dios es amplio, es generoso, es desmedido. Es cierto, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y el perdón de Dios es demasiado grande. La Biblia dice que solo hay un pecado que Dios nunca podrá perdonar, pero que todos los pecados son perdonados. Hay uno solo que Él no puede perdonar, que el apóstol Juan dice que es el pecado de muerte, por lo cual no dice que se pida. ¿Y cuál es ese pecado? Es resistirse a la obra del Espíritu Santo. Cuando una persona es convencida de pecado por el Espíritu Santo, se siente pecadora, sabe que necesita perdón y aún así lo rechaza. Entonces, ¿qué podemos hacer por una persona así? Ya nada. Por eso, este dicho a mí me gusta mucho. Nadie se muere por caerse en el agua. La gente se muere por no salirse del agua. ¿Qué quiere decir eso? Que hay gente que cae al agua y se está ahogando. Pero si usted le tiende un salvavidas, le da la mano, sale. Pero ¿qué pasa si se está ahogando y le tira el salvavidas? Le dice, yo le ayudo, y dice, no, no quiero. Pues se ahoga. Y todos los seres humanos somos pecadores. Entonces, ¿quién va a ir al cielo? Si todos somos pecadores. Pues los pecadores que recibieron la ayuda del Salvador. ¿Y quién es un Salvador? El que va a atender a una persona que está en un peligro para librarla del peligro. Por eso Jesús se llama Salvador, porque todos los seres humanos vamos para el infierno, pero Él está en la puerta diciendo, venga, usted no tiene que entrar ahí, venga, yo le invito a otra parte. Entonces nos salva. Él va agarrando a uno por uno. Él no dice, voy a salvar a estas 400,000 personas, es uno por uno. Entonces Jesús es un Salvador, porque nos lleva al cielo. ¿Cuál es la diferencia entre los pecadores que están en el cielo y los pecadores que están en el infierno? Los pecadores que fueron al cielo fueron salvados. ¿Por quién? Por un Salvador. ¿Quién es ese Salvador? Jesús. Los pecadores que están en el infierno no quisieron ser salvados. No quisieron. Mire, a mí, déjeme tranquilito. Yo respeto sus creencias, usted siga con lo suyo, pero a mí déjeme como estoy. ¿Sí ve? Y así seguimos siendo amigos. Yo respeto lo suyo, usted respete lo mío. Ok, está bien. Usted ya le dio el mensaje de salvación. Usted ya no tiene responsabilidad. La persona verá qué hace con el mensaje de salvación que usted le dio. Ahora, recibimos el perdón de Dios, pero una vez recibido, lo retransmitimos a los demás. Es decir, hemos sido perdonados para perdonar y perdonar con mala memoria. ¿Qué es mala memoria? Que si usted perdonó, usted no puede estar recordando aquello que perdonó. ¿Cómo me va a sacar en cara una deuda que yo ya le pagué a usted? ¿Se acuerda, pastor, que yo le presté a usted $500 porque no tenía con qué pagar el FPL, el recibo de energía en su casa? Sí. Entonces págueme mis 500, pero si yo te los devolví, no, usted no me ha pagado nada. Sí, ¿verdad que sí? Pero no importa, páguemelos otra vez. No, ya te los pagué una vez y te di las gracias, suficiente. Entonces, perdonar significa pagar. Cuando usted dice te perdono, pero no olvido, usted le está diciendo te pago la deuda, pero luego tengo derecho a volvértela a cobrar cuando yo necesite. Entonces andamos con una mochila de los malos recuerdos de la persona aquí para sacarle todos esos recuerdos feos en el momento en que me saque la piedra. Eso no vale. Ya, perdonó, este asunto no vuelve jamás. O sea, yo no te voy a recordar algo que ya te perdoné. ¿Se acuerda que fulano le hizo tal cosa? Sí, yo me acuerdo. ¿Se acuerda? Sí, me acuerdo. O sea, tengo memoria, no se me ha borrado. Pero no siento dolor y no se lo voy a reclamar, ni tengo deseos de vengarme por eso. ¿Y eso qué significa? Mala memoria. Y así es con Dios. Por eso se dice que Dios sufre de amnesia voluntaria. Pregúntele a Liliana y a Néstor, ¿cómo se llama eso de Dios? Eso, muy bien. Muy bien. Amnesia voluntaria. ¿Qué quiere decir?
Cuando Dios te perdona, se olvida, porque Dios quiere olvidarlo. Nunca más, dice Dios, me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque perdonar quiere decir pagar. Por eso cuando Jesús muere en la cruz, dice consumado es o pagado es. O sea, la deuda quedó saldada. Ya, Jesús pagó la deuda. Por eso una versión del Padre Nuestro dice, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, porque no perdonar es una deuda pendiente. Perdonar es saldar la deuda. Y si usted ya pagó, ya no tiene que pagar otra vez. Antes de ser cristianos, el ser humano precisa de un tipo de perdón, el cual llamaremos el perdón judicial. Pero después de que la persona se ha hecho hija de Dios y ha recibido al Espíritu Santo y goza de la salvación, entonces ya no precisa del perdón judicial, sino de otro tipo de perdón, el cual llamaremos el perdón paternal. Hay que diferenciar dos tipos de perdón. Si alguien le pregunta cuántos tipos de perdón hay en la Biblia, diga hay dos. Ya eso me lo aprendí. ¿Cuáles son? El perdón judicial y el perdón paternal. ¿Y acaso no contamos con el hecho de que el cristiano ya no peca? Eso es un mito, eso no es verdad. ¿Existe realmente la impecabilidad del cristiano? No. ¿Quién dice que un cristiano no peca? La gente usa eso para molestarle. ¿Y usted no dice que es cristiano, pues? ¿Y usted no dice que se sabe la Biblia? ¿Y usted no se da, pues, golpe de pecho? Sí, claro. Por eso soy cristiano, porque soy tan pecador como usted. La ventaja es que siendo cristiano tengo perdón, pero usted está en la olla, porque usted es tan pecador como yo, pero por no tener a Cristo, usted debe todo. A mí ya se me perdonó. Ah, yo no lo había entendido de esa manera. Es que esa es la versión popular. Vox Populi. En la calle dicen, se volvió cristiano, es santo, ya no peca. No, olvídese. Soy tan pecador como usted. ¿Cuál es la diferencia? Que usted está en la olla con sus pecados. En cambio a mí se me perdonan porque tengo a Cristo en mi vida. ¿Por qué cree que voy a la iglesia? Porque necesito de Dios. ¿Ve? O sea que usted está en la olla, hermano, y yo estoy bien porque soy pecador, pero tengo un Dios que me ama, me acepta y me perdona. Ahora, no es que Dios me dice, tranquilo, peque todo lo que se le dé la gana, que al fin y al cabo yo le perdono. No, no es así. No me saque algo de contexto, déjeme lo contextualizo para que se los entienda. Mire lo que dice la Biblia. Leo primera de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 10. Estoy leyendo la Biblia. Si usted tiene la Biblia en su celular, puede leer también conmigo. Este es el mensaje que hemos oído de él. ¿Quién escribe esta epístola? Juan. Por eso dice primera de Juan. ¿Ven? ¿Cuántas epístolas escribió Juan? 3. Primera, segunda y tercera de Juan. Esta es la primera. ¿Qué es una epístola? Una carta que enseña algo. Puede ser una epístola gastronómica. Si es una carta en que usted enseña a preparar tamales, usted enseña a preparar bandeja paisa, taquitos mexicanos, pupusas hondureñas, todo lo que enseñe. Entonces hay una epístola gastronómica, una epístola bíblica, una epístola de ingeniería. Cualquier cosa que enseñe es una epístola. Entonces, en esta epístola o carta de primera de Juan, en el capítulo 1, del 5 al 10, el apóstol Juan, siendo ancianito ya, dice lo siguiente: este es el mensaje que hemos oído de él, y se refiere a Jesucristo, y que les anunciamos. Dios es luz, y en él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. No dice que usted sea perfecto, dice es que vive en la luz, que es diferente. Repito, allí no dice que usted es perfecto, lo que dice es que vive en la luz. Y cuando uno está en la luz, se ve todo. En la oscuridad, las cosas no se ven, pero en la luz sí. Entonces en la luz se van a ver imperfecciones. Pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, nosotros los cristianos,
Si vivimos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿A quién limpia la sangre de Jesucristo de todo pecado? Al que está ¿dónde? En la luz. Ay, entonces ¿tiene pecado estando en la luz? Sí, está en la luz. Y la sangre de Cristo limpia al que está en la luz. Porque en la luz es donde usted se da cuenta que tiene fallas. O si no, el texto diría, ustedes que viven en la luz no necesitan ser limpiados de nada, porque están perfectos, están súper limpios. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, usted está en la luz, es cristiano, y estando en la luz necesita ser limpiado. Eso es lo que sucede cuando las damas se maquillan donde hay baja luz, que salen súper maquilladas, con las mejillas demasiado coloradas, y el maquillaje ya está exagerado. ¿Y qué pasó? Se maquilló donde había muy poquita luz, un bombillito, y se maquilló ahí. Entonces sale luego como un payasito. ¿Ve? Pero cuando hay bastante luz, usted va a notar todas las imperfecciones. Por eso cuando va donde el esteticista, ellos no le miran a simple vista, tienen unas lupas así. Y las lupas vienen con iluminación. Entonces ponen una lupa así de grande para verle los poros, para verle la piel y aparte de eso mucha luz. Y todo se ve allí. Comentaba una vez la hija de Billy Graham que iban a ir los de la televisión a hacerle una entrevista a su papá a la casa. Y cuando él le dijo a la esposa que iban a ir los de la televisión porque iban a ir a entrevistar, la esposa pasó todo ese día limpiando esa casa y eso quedó espectacular. Entraban y decían, doña Ruth, qué hermosa le quedó la casa. Y sí, llegaron los de la televisión. Y lo primero que montaron los de la televisión fueron unas lámparas así de grande. Y eso quedó súper iluminado. Y cuando iluminaron dice que se veía la mugre por toda parte. ¿Por qué? Porque la luz hace eso. Muestra las imperfecciones. Entonces nosotros vivimos en la luz. Somos cristianos. Y en la luz se nos ve todo lo mal que andamos. Ahora, no quiere que se le vea, ande en la oscuridad. Nadie le dice nada. Pero empiece a andar en la luz y se le va a notar todos los defectos. Pero ahí tenemos entonces que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y oiga lo que sigue diciendo la Biblia. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si afirmamos que no tenemos pecado, no dice pecados, sino en sentido genérico, el pecado. Mintió, se enojó, tiene una lengua terrible que cuando se enoja usted dice lo que sea y luego no se acuerda qué dijo. Es chismoso, dice cosas que no debe decir de otras personas. Es muy quejumbroso porque la queja avanza, es un pecado. ¿Qué fue lo que hizo que Dios se enojara tanto con el pueblo de Israel en el desierto? ¿Qué fue lo que le sacó la rabia a Dios? La quejadera. Esa gente chillaba por todo, todo era malo. Se quejaba porque había sol y se quejaba porque no había sol. Se quejaba porque había agua y porque no había agua. Chillaban más que una caja de pollos. Increíble. Entonces dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, ahí ya pecados en plural, ya no el pecado, sino los pecados. O sea, ya hay que detallar cuál pecado. Si confesamos, confesar. Ahora usted verá, si mira el local de aquí hasta la puerta de salida, no va a haber confesionario por ninguna parte. Dice, y si yo me quiero confesar, hágalo con Dios. Por eso no tenemos a ningún diácono en este momento en el confesionario escuchando los pecados suyos. Porque cuando habla de confesar es directamente ante Dios. Cada uno se confiesa con Dios. Entonces Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Pero, y en esto vuelve otra vez el apóstol Juan, reitera, dice, si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. ¿Qué es más fácil? Negar el pecado. ¿Usted tal y tal cosa? No, yo no.
¿Estás seguro? Segurísimo, yo no. Uno no quiere que lo descubran, porque así es uno de pecador, es humano. ¿Cómo va a reconocer uno que hizo algo malo? No, uno lo niega hasta el último momento. Hasta el último momento lo niega. Le muestran las fotos y el video, dice, ese no soy yo. Ese es un parecido, un hermano gemelo que no conocía, ¿verdad? Hasta último momento. Y aquí es donde dice la palabra de Dios. Si tú lo confiesas, lo reconoces, pides perdón, allí está la sangre de Cristo para limpiarte. Aquí está hablando a cristianos, los que viven en la luz y que estando en la luz necesitan un Cristo que les perdone. Ahora, a partir de este texto bíblico, aprendamos 4 verdades bíblicas acerca del perdón de Dios. Vamos con la primera verdad. El apóstol Juan le escribe a cristianos del primer siglo para dejarles en claro que no existe la impecabilidad del cristiano, aunque sí la guerra contra el pecado y el perdón para el que pierda alguna batalla. ¿Qué quiere decir esto? Que los cristianos estamos llamados a vivir en santidad. Dios nos ama siendo pecadores, nos recibe siendo pecadores, pero no para que sigamos siendo pecadores. Dios desea que nos limpiemos, que nos purifiquemos, que cada día nuestra vida sea mejor. Ese es el deseo de Dios, pero no por eso nos agarra patadas, nos echa. No, espérese. Ahí está la misericordia de Dios que es nueva cada mañana. Entonces, no existe sobre el planeta Tierra un ser humano que no peque. El rabino más famoso peca. El Papa Francisco peca. ¿Por qué? Lo dice la Biblia, es ser humano. El predicador más famoso peca. Usted, pastor, también. Todos. ¿Quién no comete pecado? Es más, acabamos de leer en la Biblia, si digo que no hay pecado, me engaño a mí mismo y digo que Dios es mentiroso. ¿Cómo le voy a decir a Dios mentiroso? Todos. Ustedes que están aquí también tienen pecado en su vida. La buena noticia es que estando en la luz, el pecado se muestra. ¿Para qué? Para que podamos recibir el perdón. Dice los versículos 8 y 9 y 10. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Mire, la más fácil y lo más sencillo, deje de estar disimulando y ocultando un pecado. Confiéselo. Por una sencilla razón. La sangre de Cristo no puede perdonar disculpas. No funciona. Lo único que la sangre de Cristo puede perdonar son pecados que usted reconoce, que confiesa y que se arrepiente por haberlos cometido. Y que es arrepentirse, desear no incurrir en ese pecado. Que lo rechaza, que dice, no vuelvo a hacerlo, no quiero, lo odio, no es mi intención, no quiero reincidir. Ah, eso es hermoso. Vamos con la segunda verdad de las 4. El perdón que recibe un no cristiano es diferente al perdón que recibe un hijo de Dios. El primero requiere de un perdón judicial, es decir, el no cristiano, de parte de un juez, que no es su papá. El segundo, de un perdón paternal, porque ya no es de un juez, sino de su papá. Dios es su padre. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versos del 4 al 7. Esto lo escribe el apóstol Pablo a una iglesia que está en Éfeso, la ciudad de Éfeso. Y allí dice en el capítulo 1, versos desde el 4 hasta el 7. Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de él. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que haya santidad y que no tengamos manchas. Eso es lo que Dios quiere. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. ¿Qué quiere decir eso de la gracia que nos concedió en su amado? Que Dios nos regaló el privilegio de ser su hijo. Es una gracia, es un regalo. ¿Por qué? Por gracia,
por regalo, por amor. Ok. En Él tenemos la redención mediante su sangre. ¿Qué es redimir? Hacer efectivo, cobrar o pagar. Cuando usted recibe cupones de un restaurante, venga a comer a este restaurante y tenga $10 de descuento. Redima este tiquete al momento de pagar. Es decir, cóbrelo en ese momento. Usted con las tijeras arranca el tiquete, fue, comió. Cuando le traen la cuenta dice, señorita, quiero redimir este cupón de descuento. Y se lo descuenta. Entonces, la redención es que Él pagó. Había una deuda. Usted la hace efectiva. Mire, Jesús pagó por mis pecados, es verdad. Entonces, la redención es por medio de su sangre. El perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Vamos con la tercera verdad. Cuando un cristiano peca, pierde la comunión con Dios, pero nunca la relación con Dios. Por eso es que Dios lo disciplina, porque aunque pecó, sigue siendo su hijo. Quiero que diferencie esto de la segunda verdad. El perdón de un no cristiano. Él no es hijo de Dios. Dios le trata siendo Dios un juez. No es mi hijo. Es un ser humano que no es mi hijo. Criatura de Dios sí, porque Dios lo hizo. Entonces Dios le trata como juez. La sangre de Cristo perdona a esa persona, pero Dios lo está tratando como juez. Ese es el no cristiano, es un juez. Allí hay un perdón jurídico, no paternal, porque no es hijo de Dios. Jurídico, listo. Hay un perdón para usted. Pero en la tercera verdad ya no hablamos de un perdón jurídico, hablamos de un perdón paternal. Cuando un cristiano peca, pierde la comunión con Dios, pero nunca la relación con Dios. Por eso es que Dios lo disciplina, porque aunque pecó, sigue siendo su hijo. Cuando un hijo suyo desobedece, no deja de ser su hijo. Todavía es su hijo, aunque pecó. No es que usted dice, ay, me desobedeció. No es mi hijo. Mañana me obedece, vuelve a ser mi hijo. Si usted comienza a ir a la corte a renunciar a la paternidad sobre su hijo y volver y tomarla y volver y renunciar, llega el momento en el que el juez le va a decir, oiga, ya deje de molestar. Eso no es la mamá, eso no es el papá. Sí, yo soy su papá, yo soy su mamá. Entonces, aunque se porte mal, usted sigue siendo la mamá y el papá. La relación padre-hijo no se corta. Cuando un cristiano peca, no deja de ser hijo de Dios. Quiero aclararlo. No deja de ser hijo de Dios, pero hay algo que sí se pierde. La comunión con Dios. O sea, la unidad. Contristamos al Espíritu Santo. El pecado produce un cortocircuito. Usted desobedeció a Dios en algo, se rompió esa comunión. ¿Qué necesita? Volver otra vez a restablecer la comunión con Dios. Necesita pedir perdón por sus pecados, recibir el perdón de Dios y a partir de ese momento Dios escucha sus oraciones. Pero cuando usted rompe la comunión con Dios, Dios no está escuchando sus oraciones. En ese momento usted está enemistado, digamos así, con Dios. La comunión se rompe, pero necesita volver otra vez a la comunión. No la relación, repito, la comunión, que es diferente. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12, versículos del 8 al 10. Si a ustedes se les deja sin disciplina, que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. ¿Ve? ¿Por qué nos disciplina Dios? Por desobediencia, por pecado. Entonces, la disciplina es para hijos. Dios no disciplina a no cristianos, los juzga, porque para el no cristiano es un juez, para el cristiano es un papá. Un no cristiano es tratado por un juez, un cristiano es tratado por un papá. Por eso dice, si ustedes no fueran disciplinados, entonces serían bastardos. Un bastardo es el que no tiene papá, el que no ha sido reconocido. Señora, ¿quién es el papá de este niño? No, él no lo quiere reconocer. Él va a llevar mis 2 apellidos. Ah, bueno, es hijo no reconocido, solo tiene mamá, no tiene papá. El papá no le dio el apellido. ¿Listo? Bastardo, ilegítimo. Y Dios dice eso. Si yo no los disciplino, entonces estoy negando que son mis hijos.
Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Entonces, si estamos siendo disciplinados es porque somos hijos. Eso ya evidencia que usted es hijo de Dios. ¿Ve la diferencia entre un no cristiano y un cristiano? El no cristiano peca, pero está en la olla. No tiene un papá, no tiene un Cristo que le perdone, no tiene la salvación de su alma. El cristiano vive un privilegio, porque aunque es un pecador que está siendo limpiado espiritualmente. Es un pecador que va a ir mejorando su vida, va alcanzando una santidad. Él no es perfecto ya, él va caminando hacia la perfección. ¿Cuándo recibirá la perfección? ¿Cuándo será verdaderamente un cristiano que nunca peque? Cuando esté en la presencia de Dios. Por eso la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, ¿quién va a mirar a Dios? Si ningún ser humano es perfecto. Lo que pasa es que cuando muramos y estemos en la presencia de Dios, recibiremos la santificación completa. Ya en el cielo a nadie le va a dar ganas de pecar. A nadie. Pero mientras su espíritu esté metido en este cuerpo humano, a usted le va a dar ganas de pecar todos los días. Todos los días le dará ganas. Las ganas van a ser más grandes cuando usted deja de leer la Biblia, cuando usted deja de orar y cuando deja de congregarse. Las ganas se le van apagando y se le van yendo cuando usted está más cerca de Dios y de los hermanos. Ahí está el secreto. Dele de comer a su fe y sus dudas se morirán de hambre. Les he contado a ustedes la historia muchas veces del león, del lobo y del corderito. El abuelito que le dice a su nietecito que dentro de él hay un lobo feroz y hay un corderito tierno. Entonces el nietecito que ve a su abuelito tan bondadoso le dice, pero abuelito, no puede ser. Dice, sí, nietecito, dentro de mí hay un lobo rapaz, horrible, feroz, con pensamientos y deseos de hacer cosas vergonzosas. Pero también hay un corderito noble, bondadoso, amable, y los dos están dentro de mí. Y no solo eso, que se pelean todos los días. ¡Ah! ¿Y quién gana la pelea, abuelito? Eso depende a cuál de los dos alimente. ¿A quién alimentas? ¿Al corderito o al lobo que está dentro de ti? Es la diferencia. Cuarta y última verdad. Cuando un cristiano peca, no pierde la salvación de su alma. Pues si así fuera, ningún cristiano sería salvo, ya que no existe la impecabilidad, aunque sí la santidad de vida. ¿Qué quiere decir santo en la Biblia? Santo quiere decir apartado o separado. No quiere decir perfecto. Si usted piensa que santo quiere decir perfecto, error. No. En la Biblia, santo es apartado o separado. Entonces tú fuiste puesto aparte. ¿Porque eras mejor que otro? No. Es más, déjeme decirle, muchos cristianos que están caminando hoy con Dios y que van para el cielo, eran peores que otros seres humanos. Matones, homicidas, sinvergüenzas, borrachos, adúlteros, mentirosos. Y hoy van para el cielo. Prostitutas que van para el cielo. Y como esta señora, que no fue prostituta, que solamente conoció un hombre en su vida, que crió 5 hijos, se va para el infierno. ¿Eso no es injusto? Entonces déjeme le aclaro. Esta mujer prostituta reconoció que era malvada, reconoció que había pecado, recibió el perdón. ¿Y para dónde se fue? Para el cielo. Esta mujer que se creía muy buena mujer, muy moralista, muy buena esposa y muy buena ama de casa, no creyó que necesitara el perdón de Dios. Ella dijo, con mis notas de buena calificación clasifico. Entonces, cuando llega a la presencia de Dios y empiezan a ver que fue buena mamá, buena dice, bueno, su calificación es 1. No le sirve para entrar al cielo. ¿Cómo? Sí. Pero si fui buena esposa, sí. La máxima nota es 1. ¿Y cuánto necesito para entrar al cielo? 100. ¿Y quién puede cumplir 100? Nadie, señora.
Y entonces, ¿cómo entran al cielo? Porque hubo uno solo que llegó a 100, Jesús. Entonces todos entran con la nota de él. ¿Cómo así? Sí. Él les da su calificación. Por eso Él es el Salvador. Jesús es el que nos salva, porque Él nos da su máxima calificación. Y con la nota de Jesús yo entro. Usted quería entrar con su propia nota. Y por eso el grave pecado de mucha gente es creer que no necesita un Salvador. No necesito, porque yo soy un buen papá. Yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie. ¡Ay! Eso es un engaño del diablo. Cuando usted comienza a justificarse y a creerse que se merece el cielo porque usted es buenito, allí se ganó el infierno. ¿No dice Jesús, bienaventurado el que reconoce su necesidad espiritual? Es mejor reconocer que somos pecadores. Es mejor reconocer que necesitamos de Cristo para poder ir al cielo. Juan capítulo 10, versos del 27 al 29, dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco. ¿Quién es yo? Jesús. Y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. ¿Dónde está usted con relación a Jesús y la mano de Jesús? En la mano de Jesús. Nosotros estamos en el hueco de la mano de Jesús. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. ¿Quién le va a arrebatar una oveja a Jesús? Nadie. Atrévase. Pero la ovejita que está en la mano de Jesús es imperfecta. Sí, Jesús lo sabe, porque vive en la luz y en la luz se le ven todos los defectos. Pero aquí es donde viene una gran diferencia. Este ejemplo alguna vez lo di, pero como hay auditorio nuevo, yo vuelvo a dar el ejemplo. Dios le mira a usted tal y como es. Entonces está mirando a Maxi y dice, mire todos esos pecados que tiene Maxi, esos pensamientos, lo que hace, lo que dice, no puede ser. Pero cuando se pone las gafas, ¿me presta sus lentes oscuros, Rubén? Gracias. Entonces aquí está Cristo. Y entonces Dios me ve a través de Cristo y dice, pero Maxi es perfecta, hermosa, maravillosa. No hay una mujer tan perfecta, impecable, es lo máximo. Cuando no nos ve a través de Cristo, ¡ah! Cuántos defectos, cuántas cosas feas que tiene. Esta niña no puede ir al cielo. Nos ve a través de Cristo, el cielo le pertenece a ella, porque es lo máximo. Gracias, Rubén. Esa es la gran diferencia, que los que estamos en Cristo tenemos salvación, tenemos perdón de pecados, tenemos restauración. Ah, ¿usted es mejor que yo? No, no es que sea mejor. Lo que pasa es que yo estoy bajo el paraguas de Cristo. Soy tan pecador como usted. Reconozco mis pecados, pido perdón a Dios, me congrego en una iglesia, leo la Biblia, oro. El Señor me está ayudando a ser mejor papá. El Señor me está ayudando a ser mejor esposo, mejor ciudadano, mejor hermano, mejor amigo, mejor empleado. Soy un ser humano en plena construcción y estoy bajo el paraguas de Cristo. Si toda la imperfección que tengo me voy para el cielo, porque la salvación es por gracia. Pero dime tú, ¿dónde estás? ¿Dónde está el que te limpia de pecado? ¿A quién le pides perdón por tus pecados? Es que ni siquiera pides perdón, ni siquiera has reconocido que necesitas perdón de pecados. Estás en la olla. Si en este momento te mueres, ¿para dónde te vas? Para el infierno. Tú no tienes esperanza. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No te estoy diciendo, pertenece a esta religión porque te garantiza el cielo. No. Te estoy diciendo Cristo, no religión. Y Cristo no es una religión, es una persona. Si yo tengo a Cristo en mi vida, yo estoy cubierto por Cristo. Gozo del amor, la bendición de Cristo. Esa es la gran diferencia. Pero cada persona decide qué hacer con su vida. Dios no obliga a nadie. Qué bueno que tenemos un Cristo. Como dice la conclusión, los no cristianos necesitan recibir el perdón judicial de Dios, pero los cristianos necesitan recibir el perdón paternal. No me confunda, perdón judicial, perdón paternal.
A este Dios lo castiga porque es un juez. A este Dios lo disciplina porque es un hijo. No confunda castigo con disciplina. El castigo es para los no cristianos. La disciplina es para hijos. Debemos caminar hacia la santidad. Nadie vaya a decir que usted vino, escuchó una conferencia de 40 minutos de la Biblia y que el pastor lo convenció de que se vaya a pecar, porque ese no fue mi propósito. Mi propósito era decirle que usted debe luchar a sangre, como sea, contra el pecado. Pero, finalmente, si llegara a sufrir una pérdida, recuerde que tiene un Cristo que le perdona. Debemos caminar hacia la santidad, pero podemos tropezar con el pecado durante el camino, lo cual nos hará perder brevemente la comunión con Dios, pero nunca ni la relación ni la salvación. Cuando un cristiano peca, pierde la comunión, no pierde ni la relación con Dios, de padre a hijo, ni la salvación. Dios no lo borra del libro de la vida. Y quiero cerrar, aunque no está aquí, con lo que dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. A ver quién lo tiene. Yo no lo tengo listo. Mire lo que dice Primera de Juan en el capítulo 2, versículo 1. Y necesitaría que me le den sonido al micrófono rojo. Al rojo. Primera de Juan 2, 1. ¿Lo encontraste, Brianita? Venga, Brianita, y me lo lee acá. Oiga lo que dice Primera de Juan 2, 1. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Vuélvelo a leer y lo vamos a masticar. Mire, ¿qué dice? Mis queridos hijos. Mis queridos hijos, cristianos. Es para cristianos. Mis queridos hijos. Les escribo estas cosas para que no pequen. No pequen, no pequen. Traten de no pecar en nada, pórtense bien. Pero si alguno peca, Pero uno no sabe. Si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. gracias, Brianita. ¿Dónde lo leyó, pastor? Tranquilo, Primera de Juan 2.1. Primera de Juan 2.1. Ya no se le va a olvidar. Esto es solo para cristianos. Quiero hacer dos invitaciones. La primera, si hay una persona que no es cristiana, que no le ha rendido su vida a Cristo, pero hoy quiere pedirle perdón, quiere ser hijo de Dios, quiere que Dios sea su papá a partir de hoy, quiere recibir la salvación de su alma y el perdón de sus pecados, haga una simple oración sencilla por la fe y diga conmigo en voz alta. Todo lo vamos a decir en coro para que nadie se sienta avergonzado de que solamente se escuche su voz. Entonces todo lo vamos a hacer. Podemos decir: Señor Jesús, quiero pedirte perdón por mis pecados. Reconozco que te he ofendido y hoy te pido perdón. Me arrepiento. Deseo en mi corazón no ofenderte más. Entra en mi corazón. Sé el dueño de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo muera pueda entrar al cielo. Gracias, Jesús, por estar dentro de mi corazón, por la salvación de mi alma y porque desde hoy comienzas a transformar mi vida. Amén. La segunda invitación es para los que ya son cristianos. Si usted ya es cristiano y ha venido caminando con Dios, pero como todos nosotros es una persona imperfecta, entonces hoy reconozca en qué ha fallado y vamos a pedirle perdón a Dios. Cristianos, digan conmigo a viva voz esta oración. Señor Jesús, tú eres el dueño de mi vida. Me has dado al Espíritu Santo. Me has dado la salvación. Tú me bendices, me cuidas, porque eres mi papá. Pero yo reconozco que te he desobedecido. No estoy haciendo lo que esperas de mí. Lo reconozco. No lo voy a disimular. La verdad es que he fallado. Perdón.
de todo corazón, perdóname, olvida esto y comencemos de nuevo. Dame tu perdón paternal y enséñame a vivir en plena comunión contigo. Gracias, Jesús, por escucharme. Me acabo de quitar un peso de encima porque mis maldades me han sido perdonadas. Amén.